Imagina a un hombre común, que se despierta todos los días antes de que salga el sol. Se viste con su ropa de trabajo, toma su café en silencio y sale de casa con un rápido beso a su esposa, ya planeando qué hacer cuando regrese. Para él, la vida era un flujo tranquilo, simple, pero con una cierta dulzura en su rutina. Casado desde hace algunos años, creía haber construido la estabilidad que tantos buscaban. Sin embargo, ese día, algo diferente brotó en su corazón. Tal vez fuera el cansancio de la rutina o simplemente el deseo de reavivar el romance con su esposa. Decidió que sorprendería a la mujer con algo especial. Salió más temprano del trabajo, sin avisar, llevándose consigo la idea de crear un momento inesperado, una pequeña ruptura en la monotonía. Mientras caminaba hacia casa, imaginaba la escena en su mente, abriría la puerta, encontraría a su esposa distraída con las tareas del hogar, o tal vez relajándose en el sofá. Él llegaría sonriendo, ella lo vería y se sorprendería con alegría. Cada paso que daba hacia la casa parecía más ligero, como si pudiera prever la sonrisa que su esposa esbozaría al verlo llegar más temprano. En su mente, sería un momento íntimo, lleno de cariño. Tal vez incluso podrían salir a cenar o preparar algo especial juntos. Era una idea simple, pero cargada de buenas intenciones, del tipo que hace que el corazón lata un poco más rápido. Pero, a veces, la vida tiene sus propias formas de sorprender. El hombre no sabía, pero al cruzar esa puerta, sería él quien enfrentaría la sorpresa. Cuando puso la llave en la cerradura y abrió la puerta, la sensación de ligereza fue rápidamente sustituida por una extraña tensión en el aire. El silencio de la casa parecía diferente, más pesado de lo habitual. Dio algunos pasos adentro, esperando escuchar la suave voz de su esposa, pero nada. El ambiente estaba demasiado tranquilo. De repente, escuchó un sonido ahogado proveniente del cuarto. Era una risa contenida, íntima, pero no de felicidad común, algo que él no reconocía. Con el corazón comenzando a acelerarse, siguió en dirección al pasillo, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Cada paso parecía más lento, como si el suelo estuviera tirando de sus pies, haciendo que el camino hacia el cuarto fuera interminable. Y entonces, la puerta entreabierta le reveló la verdad que nunca podría haber imaginado. Allí, ante sus ojos, estaba su esposa, pero no estaba sola. La visión lo golpeó como un puñetazo directo al pecho, robándole el aliento. La mujer que amaba, en quien confiaba, estaba con otro hombre, sin percibir su presencia en la puerta. En ese momento, su mundo se detuvo. No hubo gritos, ni explosiones de ira. No hubo furia súbita. Simplemente se quedó allí, estático, por algunos segundos que parecieron una eternidad, tratando de procesar lo que sus ojos veían y su corazón se negaba a aceptar. Todo lo que había planeado para ese día, la sonrisa que esperaba, el momento de sorpresa, todo se desmoronó ante él. Sin decir una palabra, dio la vuelta y salió de la casa. Ese hombre, que momentos antes venía cargado de expectativa y amor, ahora caminaba sin rumbo. No miró hacia atrás, no quiso respuestas. Simplemente sintió un vacío tan grande que el silencio fue su única respuesta. Caminó por la calle como un fantasma, sin dirección, sin destino. El sonido de los coches, de las personas, del mundo a su alrededor, todo parecía apagado, como si estuviera sumergido en un océano de dolor. Cada paso que daba lo alejaba más de esa casa, de esa vida que, hasta hacía pocos minutos, había sido la suya. No sabía a dónde ir, ni qué hacer. Los recuerdos de todos los momentos que vivieron juntos comenzaron a invadir su mente, pero ahora venían manchados, distorsionados. La traición pesaba más con cada segundo, sofocando cualquier intento de razonar o de entender. Lo único que sabía con certeza era que no podía quedarse allí. No podía enfrentar a su esposa. No podía vivir en esa ciudad, donde cada esquina traería de vuelta los recuerdos dolorosos. Se dirigió a la terminal de autobuses sin permitirse detenerse. Compró el pasaje para el primer lugar que vio en el panel, una ciudad cualquiera, lejana.
El destino ya no importaba. Lo importante era escapar de ese lugar, de esa historia que ahora parecía pertenecer a otra persona. Cuando el autobús finalmente partió, se recostó en el asiento y cerró los ojos, tratando de encontrar algún consuelo en el movimiento suave de la carretera, pero el vacío seguía allí. Pasaron algunas semanas desde aquel día. Había dejado todo atrás, el trabajo, los amigos, la casa. Se había alejado de cualquier recuerdo de lo que un día fue su vida. Ahora, vagaba por las calles de una nueva ciudad, sin planes, sin perspectivas. El hombre que antes tenía un hogar, una familia, ahora vivía como un desconocido, invisible entre las multitudes. Los días se mezclaban, y la nueva ciudad, que un día podría haber traído esperanza, ahora parecía solo un borrón gris de supervivencia. Vagaba por las calles, durmiendo donde encontraba refugio, bajo puentes, en bancos de plazas, en los oscuros callejones donde el frío y la soledad eran sus compañeros constantes. El hambre, el cansancio y la tristeza comenzaron a pesar lentamente sobre su cuerpo. El orgullo, que al principio le impedía pedir ayuda, fue siendo devorado por la dura realidad de vivir en las calles. Se acostumbró a hurgar en los basureros en busca de sobras de comida, a aceptar miradas de desprecio de quienes pasaban junto a él sin percibir su dolor. El hombre que un día tuvo un hogar y sueños ahora no tenía nada más, solo el vacío, que parecía cada vez mayor. El mundo parecía continuar, indiferente a su existencia. Las luces de la ciudad brillaban, las personas seguían sus rutinas, mientras él se hundía más en la oscuridad de su propia mente. A veces, se preguntaba cómo había llegado allí, cómo su vida había colapsado de forma tan rápida y cruel. Pero, incluso en esos momentos de mayor desesperación, no podía encontrar respuestas. Todo lo que quedaba era la sensación de abandono, tanto por el mundo como por sí mismo. Aún así, algo dentro de él resistía, una chispa casi imperceptible, pero viva. No sabía con certeza qué lo mantenía caminando, pero algo lo empujaba a seguir, incluso cuando el camino parecía cada vez más incierto. Una mañana, se despertó bajo un toldo improvisado, y el sonido de la lluvia golpeando el asfalto lo trajo de vuelta a la realidad. El cielo estaba oscuro, y el agua caía con fuerza, empapando las calles y dejando el aire más frío. Su estómago rugía de hambre, una hambre que ya no era novedad, pero que ese día parecía insoportable. Sentado contra la pared de un edificio, metió las manos en los bolsillos, como hacía casi automáticamente, con la esperanza de encontrar algo. Para su sorpresa, sus dedos tocaron una moneda. Era casi insignificante, una única moneda. La sostuvo en la palma de la mano, observándola bajo la luz grisácea de la mañana, como si fuera la última cosa en el mundo a la que pudiera aferrarse. Con un suspiro, sintió el peso de su vida en ese pequeño objeto. Una moneda que no compraría más que un trozo de pan. La lluvia seguía cayendo, lavando su piel, pero dentro de él, la tormenta era mucho mayor. En un gesto que no hacía desde hacía mucho tiempo, miró al cielo y susurró una oración: Señor, ayúdame. Ayúdame a comprar comida con este dinero. No sé qué más hacer. Dame una señal, si estás escuchando. Se sintió tonto hablando aquello en voz alta, como si estuviera pidiendo lo imposible. Pero era todo lo que tenía, una oración, una moneda, y una fe que apenas sabía si aún existía. Sostuvo la moneda con fuerza, tratando de encontrar algún consuelo en ese acto, algún hilo de esperanza al que aferrarse, mientras la lluvia seguía golpeando implacable a su alrededor. Mientras la lluvia caía sin tregua, se levantó despacio, sosteniendo la moneda como si fuera su última oportunidad. Comenzó a caminar por las calles mojadas, sus pies empapados y fríos, pero su mente centrada en la promesa silenciosa que se había hecho a sí mismo, usaría esa moneda para comprar algo que pudiera comer, y, de alguna manera, las cosas mejorarían. La ciudad parecía más vacía aquella mañana lluviosa, y pasó por vitrinas de tiendas cerradas y aceras desiertas. Cada esquina que doblaba parecía igual a la anterior, sin nada que lo hiciera sentir diferente, hasta que, a lo lejos, vio una pequeña panadería con las luces encendidas.
El humo del horno escapaba por la chimenea, y el olor a pan fresco lo hizo detenerse por un instante, su estómago retorciéndose con aún más fuerza. Se acercó a la panadería, dudoso. El valor que tenía en manos no sería suficiente para un pan entero, quizás ni siquiera para un trozo. Pero, aún así, entró. El ambiente era acogedor y cálido, un contraste casi doloroso con el frío que lo envolvía por fuera. El panadero, un hombre de mediana edad con un delantal sucio de harina, lo miró, y por un momento, sus miradas se encontraron. Había algo en ese encuentro que no podía explicar, como si, de alguna manera, ese simple gesto de entrar en la panadería fuera el comienzo de algo más grande. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó el panadero, con un tono simple, pero sin la indiferencia que solía recibir en las calles. El hombre dudó, sosteniendo la moneda en el bolsillo, tratando de elegir las palabras adecuadas. Yo, solo tengo esto, dijo, extendiendo la moneda con la mano temblorosa. ¿Puedo comprar algo? El panadero miró la moneda por un instante, y después de un breve silencio, sonrió. Una sonrisa genuina, que hizo que el hombre sintiera algo que no había sentido en mucho tiempo, una pequeña chispa de esperanza. El panadero miró la moneda en su mano, pero no pareció medir su valor. En lugar de eso, echó un vistazo rápido a la vitrina de panes calientitos, como si estuviera ponderando qué hacer. Sin decir una palabra, se volvió hacia atrás y tomó un pan recién salido del horno. Con delicadeza, lo colocó en una pequeña bolsa de papel y, aún con esa sonrisa tranquila en el rostro, se lo entregó al hombre. Esto debería ayudarte a pasar el día, dijo el panadero, como si el valor de la moneda no importara, como si el gesto fuera más grande que la transacción. El hombre se quedó parado por un momento, sosteniendo el pan en las manos. Sintió el calor a través del papel y el olor fresco que invadió sus fosas nasales. Por un segundo, no supo cómo reaccionar. Estaba acostumbrado al desdén, al rechazo, a las puertas cerradas, pero ahora, ante ese simple acto de bondad, algo dentro de él se quebró. Yo, no puedo pagar por todo esto, murmuró, mirando el pan y luego de vuelta al panadero. El panadero solo movió la cabeza, como si eso no fuera importante. Hoy, no necesitas pagar. Solo come y cuídate. Y vuelve cuando puedas. Aquellas palabras, tan simples, cayeron sobre él como un bálsamo. Era más que un trozo de pan. Era un gesto que parecía decir que él aún tenía valor, que, incluso en medio de su dolor y miseria, aún había personas dispuestas a extender la mano. Sosteniendo el pan firme contra el pecho, sintió las lágrimas calientes mezclarse con la lluvia que todavía caía por fuera. Ese pequeño pedazo de compasión encendió algo dentro de él, una sensación que apenas podía nombrar. Quizás era esperanza. Él salió de la panadería aún sosteniendo el pan con cuidado, como si fuera la cosa más preciosa que hubiera tenido en meses. La lluvia aún caía, pero, esta vez, no sintió el peso del agua sobre los hombros de la misma manera. Cada mordida en el pan caliente era una mezcla de alivio y gratitud. No era solo el alimento físico lo que lo reconfortaba, sino el recuerdo de la sonrisa del panadero, del gesto inesperado de bondad. Se sentó bajo la marquesina de un edificio abandonado, donde logró algo de refugio de la lluvia. Las calles estaban silenciosas, y aprovechó ese momento de calma para saborear el pan lentamente, como si quisiera prolongar cada sensación. El calor de la masa contrastaba con el frío de su piel, y la simplicidad de ese momento parecía romper, por un instante, la oscuridad que lo envolvía desde hacía tanto tiempo. Mientras comía, su mente vagaba. Pensó en la petición que había hecho más temprano, en esa oración que, de alguna manera, parecía haber sido escuchada. No esperaba un milagro, pero allí, sosteniendo ese pan, algo dentro de él decía que tal vez eso fuera la señal que tanto necesitaba. Quizás la ayuda de Dios no viniera en grandes acontecimientos, sino en pequeños gestos que, juntos, cambiaban una vida. Con los dedos aún calientes por el pan, miró al cielo, donde la lluvia comenzaba a dar una tregua. Por primera vez en mucho tiempo,
sintió que no estaba tan solo. Quizás, ese día, el pan que había recibido no fuera solo alimento. Quizás fuera el inicio de una nueva jornada. Una que aún no entendía completamente, pero que, por alguna razón, parecía más clara con cada mordida que daba. Al terminar el pan, una sensación de fuerza comenzó a formarse dentro de él, como si aquel simple acto de recibir un gesto de bondad hubiera reanimado una parte de él que estaba adormecida. Se levantó, limpió las migas de su ropa mojada y decidió que no podía dejarse llevar más por la apatía. Necesitaba hacer algo más con su vida, incluso si era un pequeño paso. Con determinación renovada, comenzó a caminar por las calles, no solo vagando, sino observando con una nueva mirada. La gente, las luces, incluso los sonidos de la ciudad parecían diferentes. Notó una pequeña plaza con niños jugando y adultos conversando, riendo e intercambiando ideas. La vida continuaba a su alrededor, y se dio cuenta de que ya no era un mero espectador de su propia historia. Pronto, sus ojos se fijaron en un grupo de hombres en una esquina de la plaza. Parecían estar discutiendo algo con pasión. Intrigado, se acercó, cauteloso pero curioso. Era un grupo de personas que se reunía semanalmente para ayudar a quienes estaban pasando por dificultades. Hablaban sobre cómo podían apoyar a los habitantes de la calle, compartir comida y, sobre todo, crear un espacio de acogida. Hesitó por un momento, temeroso de interrumpir esa conversación. Pero algo dentro de él gritaba que se presentara, que dijera que necesitaba ayuda. Se acercó lentamente, y cuando uno de los hombres notó su presencia, sonrió calurosamente y lo invitó a unirse a ellos. ¿Estás aquí para ayudar o necesitas ayuda?, preguntó. Con el corazón acelerado, respondió, necesito ayuda. Estoy tratando de encontrar un camino, y no sé por dónde empezar. Las palabras salieron más fácilmente de lo que esperaba, como si fueran parte de un desahogo que había guardado durante mucho tiempo. El grupo lo recibió con empatía, y sintió que, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado personas que lo comprendían. No solo querían ayudar, sino que estaban dispuestos a escuchar su historia, a entender su pasado y, juntos, comenzar a construir un futuro. El hombre fue acogido por el grupo con sonrisas y gestos de apoyo. Aquella pequeña acto de amabilidad fue como un bálsamo para su alma herida. Se sentó con ellos, rodeado de rostros amigables que compartían sus propias historias de lucha y superación. Cada relato resonaba dentro de él, creando un vínculo que pensaba haber perdido para siempre. Uno de los miembros del grupo, un hombre mayor con cabello canoso y ojos sabios, comenzó a hablar sobre las dificultades que había enfrentado en la vida. Todos tenemos nuestras batallas, dijo. Lo importante es no rendirse y encontrar personas que estén dispuestas a ayudarnos a levantarnos. Sus palabras parecían tener un peso especial, y el hombre se vio absorbiendo cada detalle, cada lección. Mientras conversaban, el grupo le ofreció no solo consejos, sino también una oportunidad, un refugio temporal, comida y, sobre todo, una red de apoyo. El hombre, que antes se sentía perdido y sin esperanza, ahora comenzaba a vislumbrar una posibilidad de renacer. No quería solo sobrevivir, quería vivir, ser parte de algo más grande. Con un nuevo brillo en los ojos, se presentó y contó su historia, del amor que había perdido y de la traición que lo había llevado a esa vida en la calle. Al compartir su dolor, sintió como si un peso enorme se hubiera quitado de sus espaldas. La empatía del grupo lo envolvió como una manta cálida en una noche fría, y la sensación de estar rodeado de personas que lo entendían le hizo darse cuenta de que ya no estaba solo. Te ayudaremos a encontrar un trabajo, dijo una mujer del grupo. Y si quieres, podemos ayudarte a recuperar tu vida, un paso a la vez. El hombre sintió una ola de gratitud, una esperanza renovada pulsando dentro de él. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero, por primera vez, estaba dispuesto a intentarlo. Estaba listo para reescribir su historia. Con el calor humano a su alrededor y la promesa de un nuevo comienzo, el hombre sintió que las sombras de su pasado comenzaban a disiparse.
El grupo organizó un plan en los días siguientes. Participaría en talleres para aprender habilidades básicas de trabajo y también recibiría apoyo emocional para lidiar con el dolor de la traición y la pérdida de su antigua vida. Al día siguiente, se levantó temprano, decidido. Mientras la ciudad despertaba, caminó hasta el lugar del taller, un centro comunitario vibrante, lleno de energía y vida. Al entrar, fue recibido por rostros sonrientes y un ambiente acogedor. Las paredes estaban adornadas con artes hechas por miembros de la comunidad, expresando sus historias de superación. Las clases comenzaron, y se vio inmerso en un mundo nuevo. Aprendió sobre currículums, entrevistas y hasta sobre cómo manejar las emociones en el entorno laboral. Los consejos prácticos, aunque simples, abrieron su mente a posibilidades que antes parecían inalcanzables. A lo largo de las semanas, se dio cuenta de que con cada nueva habilidad adquirida, también se sentía más confiado. Además de las clases, el apoyo emocional fue fundamental. Participó en grupos de conversación donde compartía sus experiencias, miedos y anhelos. Descubrió que muchos, como él, luchaban contra demonios internos, y la vulnerabilidad compartida creó lazos profundos. Entre risas y lágrimas, comenzó a entender que su dolor no lo definía, sino que era solo una parte de su viaje. Con el tiempo, también comenzó a hacer pequeñas contribuciones al grupo. Ayudaba en la organización de eventos y participaba en la recolección de alimentos. Este sentido de pertenencia trajo un nuevo propósito a su vida. Se dio cuenta de que, al ayudar a los demás, también se ayudaba a sanar. Finalmente, llegó el día de su primera entrevista de trabajo. Nervioso, pero preparado, se vistió con su mejor ropa, un conjunto simple que había conseguido con la ayuda del grupo. Al entrar en la sala, vio los rostros de los entrevistadores y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía algo que ofrecer. La confianza que había cultivado en las semanas anteriores pulsaba dentro de él y estaba listo para presentarse al mundo. La sala de entrevistas estaba iluminada por una luz suave, creando una atmósfera acogedora. Los entrevistadores lo saludaron con sonrisas alentadoras, y él sintió una ola de alivio al darse cuenta de que no estaba siendo juzgado, sino evaluado como un potencial miembro del equipo. La tensión en sus hombros comenzó a disiparse, y respiró hondo, enfocándose en el momento. Mientras respondía a las preguntas, su voz ganaba firmeza. Compartió no solo sus habilidades, sino también el camino que lo había llevado hasta allí. Habló sobre la resiliencia que había desarrollado al enfrentar sus dificultades y cómo cada desafío le había enseñado lecciones valiosas. Los entrevistadores escuchaban atentamente, y la conexión que él sentía con ellos era palpable. Después de algunas preguntas, uno de los entrevistadores, un hombre de mediana edad con una mirada comprensiva, preguntó: ¿qué aprendiste sobre ti mismo durante este periodo difícil? Esa pregunta resonó profundamente en él. Reflexionó por un momento y respondió: aprendí que el dolor puede ser transformador. En lugar de dejarme quebrar, decidí usar esto como una oportunidad para recomponerme. Descubrí la fuerza que no sabía que tenía, y la importancia de estar rodeado de personas que se preocupan. En ese instante, las emociones se apoderaron de él, y el alivio se mezcló con la euforia. Apenas podía creer que, después de tantas luchas y pérdidas, había logrado no solo un empleo, sino un nuevo propósito. Al colgar el teléfono, sintió como si un peso inmenso se hubiera quitado de sus hombros, y una nueva determinación comenzó a crecer dentro de él. En los días siguientes, se preparó para su nuevo trabajo con dedicación. Se despertaba temprano, sentía salir el sol y reflexionaba sobre sus logros mientras se arreglaba. Esa rutina matutina, que antes parecía una mera formalidad, ahora era un momento de gratitud y esperanza. La nueva vida no se trataba solo de un trabajo, sino de un nuevo capítulo, repleto de oportunidades. En su primer día de trabajo, llegó a la oficina con el corazón acelerado. Conoció a sus compañeros, que lo recibieron calurosamente. La atmósfera era vibrante y llena de energía, y se sintió parte de algo más grande.
A lo largo del día, las tareas eran desafiantes, pero no dudó. Su motivación era palpable, y cada pequeño éxito le recordaba el camino que había recorrido. A medida que los días se convertían en semanas, comenzó a destacar. El trabajo exigía creatividad y resiliencia, y él estaba más que preparado. Sus ideas fueron bien recibidas, y sus colegas empezaron a reconocer su potencial. Con ello, llegó una nueva ola de confianza que irradiaba de él, cambiando no solo su vida profesional, sino también su perspectiva personal. Por la noche, después del trabajo, todavía se encontraba con el grupo. Se reunían para discutir no solo desafíos, sino también celebraciones. Compartían historias de progreso, risas e incluso lágrimas de alegría. El hombre se dio cuenta de que, mientras su vida profesional florecía, su vida social y emocional también se transformaba. Esos lazos de amistad se convirtieron en su apoyo, su familia elegida. Un día, durante una de esas reuniones, se sintió inspirado a compartir una nueva meta: quiero ayudar a otras personas que están pasando por dificultades, así como yo fui ayudado. Quiero que sepan que es posible empezar de nuevo. El grupo acogió su idea con entusiasmo, y juntos comenzaron a planificar un proyecto comunitario para ofrecer apoyo a personas sin hogar. Con cada paso que daba, se sentía más fuerte y más alineado con su nueva identidad. El dolor que un día lo destruyó ahora se convertía en una fuente de motivación. Y así, con cada día que pasaba, se acercaba no solo a una nueva vida, sino también a la verdadera versión de sí mismo. Al final de la entrevista, el hombre se despidió con gratitud, independientemente del resultado. Sintió que ya había logrado algo valioso: el coraje de exponerse, de ser auténtico y de luchar por una nueva vida. Cuando salió del edificio, el sol brillaba, y sintió una nueva energía pulsando dentro de él. Era como si cada paso lo llevara más cerca de su nuevo futuro. En los días siguientes, volvió a su rutina de aprendizaje y apoyo al grupo, pero la expectativa por la respuesta de la entrevista lo dejaba ansioso. Recordaba las palabras de aliento de sus nuevos amigos y, por más difícil que fuera, intentaba no dejarse llevar por la ansiedad. Finalmente, la llamada que tanto esperaba llegó. Con el corazón disparado, contestó el teléfono. La voz del entrevistador resonó al otro lado, y contuvo la respiración. Estamos felices de ofrecerte el puesto. La alegría se apoderó de él, y lágrimas de emoción rodaron por su rostro. Había logrado más que un empleo, había recuperado la esperanza y la fe en sí mismo. A partir de ese día, su vida comenzaría a transformarse de maneras que nunca podría imaginar.